Es muy conveniente realizar representaciones gráficas del funcionamiento de un circuito neumático hidráulico. Como todos sabemos, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a utilizar dos tipos de representaciones distintas, el diagrama de movimiento espacio-fase y el graph Z. Vamos a ver el primero de ellos y vamos a empezar por unas consideraciones generales. En primer lugar, los cilindros o elementos de trabajo se designan por los números 1.0, 2.0 y 3.0, aunque a veces también se les puede asignar una letra, A, B o C, así sucesivamente. El signo más indica que el vástago sale y el signo menos que entra, que retrocede. Las fases se describen por orden cronológico, según van apareciendo en nuestro circuito. Una fase es un cambio de estado de un elemento. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando sale el vástago será una fase y cuando retrocede será otra. Incluso cuando se mantiene en el estado de retroceso o de avance, también sigue siendo un estado. También se suele utilizar esta nomenclatura no solo para cilindros, para actuadores, sino también para válvulas. Por ejemplo, A más indica que el vástago del cilindro A ha salido y el A menos indica que el vástago ha entrado, ha retrocedido. Vamos a ver una gráfica. Veis que aquí representamos el cilindro A y el cilindro B. Acordaros que entre paréntesis os pongo porque también se pueden llamar 1.0 o 2.0, 3.0 y así sucesivamente. El estado de cero es el estado en el que el vástago está dentro del cilindro, ¿de acuerdo? Y el 1 es en el que está completamente extendido, el que ha salido. Si vamos a representar, por ejemplo, esta secuencia que tenemos aquí, A más, B menos, significa que el vástago del cilindro A sale, después sale el vástago del cilindro B, retrocede el vástago del cilindro A y retrocede el vástago del cilindro B. Bueno, en primer lugar, A más, si vamos a representarlo, inicialmente estamos aquí, en este origen de coordenadas, el vástago del cilindro A sale, mientras que el del B se mantiene dentro. A continuación vamos al B más. El B más, el cilindro del B más, hace que su vástago salga, mientras que el del A más se mantiene fuera. Vamos al A menos. A menos significa que retrocede, por lo tanto dibujaremos la línea hacia abajo, retrocede, mientras que el del B se mantiene. Luego, a continuación, tenemos la B menos. B menos retrocede el vástago del B, retrocede el vástago del B, mientras que el del A se mantiene dentro. Este sería el diagrama de movimiento espacio-fase de esta secuencia. A más, B más, A menos y B menos. Recordad que es muy importante que si nos dice A más y no nos dice A menos, ese estado se mantiene. O sea, el vástago permanece fuera, hasta que digamos lo contrario. El graph Z es un diagrama que describe la evolución del proceso que se desea automatizar, indicando las acciones que hay que realizar sobre el proceso y qué informaciones las provocan. El proceso se descompone en etapas, que serán activadas de forma secuencial. Es como una especie de línea temporal. En esta línea temporal tengo transiciones y tengo etapas. Estas etapas producen acciones. Vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que tenemos una parte de ese proceso temporal. Empezaríamos por la etapa 1, que estaría aquí arriba, la 2, y llegaríamos a una transición 3. En esta transición, la válvula 1.2 se activa, ¿de acuerdo? Y produce una etapa 3. En esta etapa 3 se activa una bomba, que será una acción. A continuación hay otra transición, se activa la válvula 1.3 y produce otra etapa. Veis que las etapas vienen en recuadros y las transiciones vienen en líneas. Se activa esta etapa 4 y produce el retroceso del cilindro 1.0. Luego habrá otra transición 1.4 y así sucesivamente. Vemos, lo dicho, es una línea temporal. Empezamos desde arriba hacia abajo. Luego podemos tener algún bucle que nos haga volver otra vez a una etapa concreta y lo haremos con una especie de lazo cerrado. Y así sería la representación gráfica del graph Z. Para realizar un diagrama espacio-fase o un graph Z es necesario seguir una serie de pasos que aconsejamos para realizar estos diagramas y que no haya ningún error. El primero de ellos es identificar la secuencia del circuito.
qué cilindros salen primero, cuáles retroceden, cuáles avanzan. Evaluar qué válvulas controlan esas distintas secuencias que hemos visto antes. Cuál activa el cilindro 1, cuál activa el cilindro 2, cuál el avance, cuál el retroceso. A continuación, realizar el diagrama espacio-fase. Y por último, paso 4, realizar el graph set. Sí que es cierto que estos dos se pueden alternar. Puedes hacer primero, si te resulta más fácil, el graph set y por último el diagrama espacio-fase. Eso va a elección de cada usuario. Pasemos en el ejemplo que hemos visto a la secuencia de nuestros cilindros. Como ya hemos visto en el vídeo, en la animación, vemos que al presionar la palanca lo que hace es desplazarse para acá y provocamos el avance del vástago, ¿no? La salida. O lo que es lo mismo, la primera secuencia que obtenemos es el 1.0 más la salida del vástago y a continuación el 1.0 menos el retroceso del vástago. Vamos a ver qué válvulas controlan esa secuencia. Solo tenemos en este caso una válvula, que es la válvula 1.1. Pues mucho más sencillo. La válvula 1.1 cuando está presionada activa el 1.0 más el avance. Y cuando está sin presionar, fijaos que cuando no está presionada lo que hacemos es ponerle una raya de negación arriba, como se hace en electrónica digital. Sin presionar, esa válvula 1.1 que está sin presionar activa el retroceso del 1.0. Realmente no es que lo active, sino que directamente el muelle recupera y produce el escape por la salida 2-3 a través de ese silenciador. Si lo mantuviéramos presionado, ese escape sería imposible. Vale, vamos a pasar a dibujar nuestro diagrama espacio-fase. Bueno, en primer lugar, la válvula 1.1 se ha activado, por lo tanto, activamos la válvula. Al activar la válvula, el cilindro va a avanzar 2 tiempos. ¿Por qué 2 tiempos? Bueno, había que elegir, podríamos poner 1, pero entonces no podríamos distinguir cuando ponemos una válvula de escape rápido, que entonces tardaría solo un tiempo. Entonces, cuando no hay válvula de escape rápido, pues ponemos 2 tiempos para luego poder acortarlo en el caso de que otro circuito lo tuviera. ¿De acuerdo? Bueno, 2 tiempos, es una elección completamente al azar, ¿vale? Vamos a pensar que se mantiene durante otros 2 tiempos fuera, es otra elección que tomamos nosotros, y que retrocede otros 2 tiempos. Bueno, pues la válvula 1.1 estará activa hasta el tiempo en que dejamos que se escape el aire que está contenido dentro, ¿vale? Veis, esta sería la gráfica de la válvula 1.1, esta parte de aquí sería el 1.0 más la fase de meseta y el 1.0 menos. Y aquí sería el momento en que dejo de presionar la palanca. Permito el retroceso del vástago. Vamos a pasar a dibujar el graph set. Empezamos por un bloque 0, por una etapa 0 con doble cuadrado para marcar que es el inicio y a continuación tenemos una transición que es la activación de la válvula 1.1. Se producirá otra etapa nueva que será la etapa 1 que provocará una acción, el avance del vástago del cilindro 1.0, 1.0 más, acordaros de esta nomenclatura. Se producirá otra transición, en este caso dejamos de presionar la válvula 1.1, acordaros que poníamos la raya de negación para decir que no está presionada, y obtenemos el 2, en el cual la acción será el retroceso del 1.0 menos. Así, volvemos otra vez al estado inicial para que si se vuelve a presionar la válvula 1.1 se vuelva a repetir este proceso.